Bueno, estamos hablando, mis hermanos, esta semana sobre compartir a Cristo, la necesidad de orar para que Dios nos abra puertas, para que se dé a conocer el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vimos la manera de cómo explicar el mensaje, ¿verdad? El mensaje del Evangelio debe hablar sobre Dios, sobre el hombre, sobre Jesucristo y sobre la respuesta, ¿verdad?, que el hombre debe de dar ante el Evangelio de Dios. Y hoy vamos a ver, hermanos, bueno, obviamente que si se comparte el Evangelio habrá fruto, no todos, ¿verdad?, pero habrá gente que va a rendir sus vidas a Cristo y van a venir al conocimiento del Señor. Ahora el punto es, la pregunta es, ¿qué hacemos con la gente que ya viene a Cristo?, ¿verdad? Vamos a orar y ahorita continuamos. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque podemos alabarte, podemos exaltarte. Gracias, Dios, venimos ante ti con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nos enfocamos en ti, Señor, porque tú eres único, eres merecedor y digno de toda la alabanza. Gracias, Padre Santo, por la salvación que nos has dado en Cristo. Gracias por tu Espíritu Santo habitando en nuestros corazones. Y permítenos, Señor, seguir confiando en ti, amándote y obedeciéndote. Gracias por tus promesas que tenemos en la palabra. Y ahora permítenos, Señor, como iglesia, atender bien a la gente que tú vas añadiendo a la iglesia, aquellos que han de ser salvos. Y que podamos, Señor, atenderles con amor, con cuidado, y porque son tus ovejas. Bendícenos en el nombre de Jesús, te lo rogamos. Amén, Señor. Bueno, les decía, es cada vez más frecuente que se encuentren niños recién nacidos, abandonados en las calles, ¿verdad? En alguna casa, en alguna institución, ahí los dejan, o hasta en un basurero se han encontrado los pequeñitos abandonados. Y esto me hace pensar en que, hermanos, ¿qué sucede cuando una persona viene a Cristo? No podemos dejarla sola, es como dejarla en un basurero, y ese basurero es el mundo. La gente a quien Dios va trayendo a su palabra y la va integrando a su iglesia, tenemos un privilegio y un enorme compromiso de que cada persona que Dios añada aquí en nuestra familia, poderle atender como merece, porque se ha convertido en una oveja del Señor, ha venido ahora a ser parte de la familia espiritual en Cristo, es un recién nacido, y como recién nacido, como un bebé, hay que atenderle, no podemos dejarle solo o sola. Y aquí tenemos el caso del apóstol Pablo. Busquen Hechos 9, voy a darle lectura en los versos del 1 al 8. Dice: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Bueno, en este capítulo tenemos una de las más grandes conversiones de uno de los más grandes perseguidores de la iglesia, llamado Saulo de Tarso. Perseguía a los cristianos, los mandaba encarcelar, los mandaba matar. Era un perseguidor voraz, era un judío fariseo celoso de su religión, celoso de la ley, pero él veía a los cristianos, al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor, los veía como enemigos,
de Dios. Y entonces él arremetía contra los cristianos y había pedido cartas para ir a Damasco y seguir persiguiendo a los cristianos. Entonces Pablo era un hombre iracundo, era un hombre que tenía un gran celo por su religión, por su fe. Sin embargo, estaba equivocado. Él pensaba que servía a Dios y que le estaba haciendo un favor a Dios al exterminar a los cristianos. Pero cuando él va en el desierto rumbo a Damasco, tiene ese famoso encuentro, que es un encuentro muy especial, ¿verdad? Muy especial, a través del cual Dios convierte. Y cuando ve una luz resplandeciente en el cielo y escucha una voz, él cae al suelo y escucha esa voz que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él pregunta: ¿quién eres, Señor? Soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora, qué interesante que perseguir a la iglesia es perseguir a Jesús. Ya hemos dicho y hemos visto, porque la iglesia somos el cuerpo de Cristo. Así es que en ese encuentro, el cual tiene Saulo de Tarso, cae, su orgullo es doblegado. Él antes perseguía, ahora dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí hay una auténtica conversión. Quizás usted y yo antes teníamos X religión, estábamos en el mundo, pensábamos que estábamos en lo correcto, hasta que un día Dios usó a alguien y nos habló la palabra de Dios y nos dimos cuenta de la gloria de Cristo y reconocimos que estábamos equivocados, que estábamos en nuestros pecados y nos convertimos a Cristo. Y a partir de ahí comienza una nueva etapa. Ahora, en este caso, mis hermanos, Saulo era una persona sumamente inteligente. Como fariseo se supone que él debía de saber de memoria los 5 primeros libros de la ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Una persona versada, inteligente. Así era Saulo, y de un carácter fuerte, obviamente. Pero cuando viene a Jesús, todo eso se hace a un lado. Y en esta conversión tan dramática, él le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Y por ese resplandor de la gloria de Cristo, él pierde la vista momentáneamente. Y es llevado a Damasco. Pero él pregunta: ahora, Señor, ¿qué quieres que haga? Ahora, mis hermanos, cuando uno se ha convertido a Cristo, ya no podemos seguir por nuestro propio camino a Damasco. Ahora hay un cambio y Dios nos dice: ahora tengo otro camino para ti. De hecho, Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dejamos nuestros antiguos caminos de pecado, de maldad, de incredulidad, de desobediencia, y ahora vamos por el camino de la fe, siguiendo a Jesús. Entonces Saulo, que perdió la vista momentáneamente, fue llevado a una casa, y dice aquí en el versículo 9 que estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Quizás estaba ayunando como fariseo para entender qué me ha pasado y ahora qué viene de mi vida, porque imagínense, fue un cambio drástico, es dejar todo un pasado, el cual uno pensaba que estaba bien, y ahora de repente le dice el Señor: no, este es el camino, esta es la verdad, Saulo. Entonces yo creo que Saulo estaba procesando, logrando entender y entender esa revelación de la gloria de Cristo. Observe lo que dije, escuche lo que dije: la gloria de Cristo. Eso es lo que la gente necesita escuchar y ver y entender: la gloria de Cristo, o sea, la grandeza, el amor, la bondad, la maravilla, la sabiduría de quién es Cristo. Y cuando uno ve a este Cristo maravilloso por fe, usted no tiene sino que rendir su vida a Él. No hay otra opción, porque se da cuenta que no hay nada mejor que Cristo, que todo lo demás es temporal, se termina, se envejece, se desgasta, se acaba, excepto Cristo. Él es eterno porque Él es Dios y su amor es eterno también. Entonces, cuando Saulo tiene este encuentro, y aquí viene, hermanos, el punto al que quiero llegar, que Dios, a estos nuevos creyentes que Él va añadiendo a su pueblo, a su iglesia, a su familia espiritual, Dios va a usar a creyentes comunes y corrientes como usted y como yo. Nos va a usar para que a esos pequeñitos en la fe, esos nuevos hermanitos y hermanitas que vienen en Cristo, hay que ayudarles porque son bebés espiritualmente hablando. Y usted que ha tenido ya la experiencia de ser papá o mamá, pues sabe que un bebé no puede estar solo.
es dependiente de, hay que ayudarle, hay que atenderle, hay que cuidarle. Y en este caso, Saulo de Tarso en Damasco un discípulo llamado, ¿cómo se llamaba este discípulo? Ananías. Observe que no era un apóstol, un discípulo, un miembro más en la iglesia, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, quien más tarde sería Pablo, ¿verdad? Ok, Saulo de Tarso. Porque he aquí, él ora, está orando. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, o sea tú, ¿verdad? Que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces tenemos aquí a Saulo confundido, con muchas dudas, y él estaba orando: ¿qué está pasando? ¿Verdad? Bueno, cuando uno viene a Cristo, así está, se convierte, pero tiene muchas inquietudes, muchas dudas, muchos cuestionamientos. Le invitamos a una iglesia cristiana y no ve los objetos que ve en una iglesia de la religión popular y pregunta esto, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el pastor no trae sus hábitos aquí sacerdotales y toda la cosa, ¿verdad? ¿Y por qué es casado? ¿Y por qué tiene hijos? A ver cómo está el asunto. Bueno, hay muchas cuestiones naturales, ¿verdad? Porque traemos un trasfondo religioso. Y cuando venimos a la palabra de Dios, bueno, pues hay que ayudarle, hay que contestarle esas inquietudes a ese nuevo hermano en la fe. Bueno, le dice el Señor a este discípulo: a ver, Ananías, visítalo, él está orando, Saulo de Tarso, vas y le vas a imponer las manos para que él recobre la vista. Y aquí nos encontramos pues con la primera barrera, ¿verdad? Este discípulo: Señor, he escuchado que él le ha hecho muchos males a tu iglesia. Entonces tenía cierto temor, sí, ¿verdad? Y comienza con algunas excusas y algunos pretextos. Hermanos, el que ve debe de ir a la casa del que no ve. La gente sin Cristo no ve la verdad de Dios. Nosotros que vemos, porque Dios ha abierto nuestros ojos espirituales, tenemos que ir a la casa de esos Saulos que están allá. Pero a veces ponemos pretextos, como Ananías, cierto temor, pero es que no sé, y qué tal si, y nos detenemos y dejamos de atender a ese creyente. Pero el Señor insiste, hermanos: a ver, Ananías, no te estoy preguntando si quieres ir, vas a ir. Y le explica, ¿por qué? Ve, porque, versículo 15, aquí está la respuesta. Ve, porque este hombre que tenía una mala fama, ¿verdad? Quizá usted digamos: ay, Señor, pero mire, es el borracho de la colonia, o es el drogadicto, o es la mujer de la vida galante. Y no, Señor, que te dice: bueno, pues Cristo vino no a los justos, sino a los pecadores. ¿Está de acuerdo? Bueno, entonces, cuando Ananías está escuchando, le dice el Señor: ve, porque él es un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, pero también yo le voy a mostrar lo que es necesario padecer por mi causa, por mi nombre. Bueno, verso 17, entonces Ananías fue y entró en la casa, y poniendo sobre Saulo las manos, le dijo, ¿qué le dijo? Hermano Saulo. Vaya qué frase, hermano Saulo. Un cristiano diciéndole a un enemigo del cristianismo, hermano Saulo, sí, porque ahora ese enemigo del cristianismo se había convertido en el amigo de Dios.
y en un amigo de la iglesia. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Observe dos cosas: para que recibas la vista, sanidad, pero también algo más, la llenura del Espíritu Santo. Desde ese momento, ¿por qué? Porque todo creyente necesita la presencia del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Verso 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Así es que, mis hermanos, aquí nos encontramos con esta instrucción de la palabra de Dios. Todos nosotros tenemos la capacidad y la encomienda de encargarnos de esos nuevos hermanos en la fe. Debemos de discipularles, debemos de darles un seguimiento, debemos de ayudarles a que crezcan y a que maduren en la fe en Cristo Jesús. No los podemos dejar así, a ver, a que solitos vengan. No, hay que estar al pendiente de ellos. Una vez insisto, el que ve debe de ir a la casa del que no ve, y el que sabe debe de ir a la casa del que no sabe. El que sabe debe de ir a la casa del que no sabe. Cuando estaba Saulo orando, él tenía como escamas en los ojos, no podía ver. Y así, mis hermanos, los nuevos creyentes, aunque ya conocen al Señor, pero a veces tienen esas escamas. O sea, todavía no ven muy claro, ¿qué es esto de la Biblia? ¿Quién escribió? A ver, ¿qué es esto de quién es Cristo Jesús realmente? Y hay que explicarles. El nuevo creyente tiene un mundo por conocer de la palabra de Dios. Él tiene un estilo de vida anterior. Ahora va a vivir un nuevo estilo de vida, pero debe de entender por qué y cómo. Viejos hábitos van a ser quitados de su vida, pero hay que explicarle por qué y hay que decirle cómo se logra esta victoria. Él va a tener que aprender a tomar nuevas decisiones. Necesita sabiduría. Hay que mostrarle a través de la Escritura la sabiduría que proviene de Dios. Así es que, mis hermanos, tenemos que atender a la gente. Eso se llama el discipulado, en casas. Ir a donde está la gente. Por eso tenemos también grupos de vida. Cuando alguien falta, si usted ve a algún ausente, algún hermano de la iglesia que está congregando, que faltó un domingo, 2 domingos, o un miembro de la iglesia, ya no solamente creyentes, hermanos, hay que hablarles, hay que visitarles, hay que ver qué está pasando, hermano, por qué te has ausentado. Y muchas veces, como les he dicho, el problema no es que falte, el problema es realmente por qué está faltando. ¿Está teniendo alguna lucha personal? ¿Alguna carga? ¿El enemigo le está oprimiendo? ¿Le está sembrando dudas? ¿Una mala amistad lo está jalando otra vez al mundo? No sabemos. Por ahí llegó alguna secta y lo está confundiendo y le está dando otras cosas que no son la palabra de Dios. Entonces tenemos que estar con esos pequeñitos en la fe para ayudarles. Yo les comenté un poquito de mi testimonio la semana pasada. Yo estuve yendo un tiempo, pero como no vi el ambiente de los jóvenes que me atrajeran, de los jóvenes cristianos en la iglesia, yo me alejé un tiempecito. Regresé otra vez con mis amigos del mundo, pero los maestros de la escuela dominical de los jóvenes me visitaron en mi casa y me animaron otra vez, y gracias a Dios regresé y me reintegré bien, ahora sí ya como debe de ser. Pero son muchas veces obstáculos que el mundo o el mismo diablo va a poner para que la gente deje de congregarse y deje de seguir en el camino de la fe. Luchas, tentaciones, ¿verdad? A veces la presión de la misma familia, los papás, o quizás su esposo que es inconverso, o su esposa que es inconversa. ¿Para qué vas? Ya no sales de ahí, te van a confundir, te van a dar otra religión, tú eres de tal religión, acuérdate que te le dieron tus papás, y ¿verdad? Y lo comienzan uno a bombardear con todo eso. Bueno, pues son las estrategias del enemigo para apartarnos del camino del Señor. Pero hermanos, por eso tenemos que estar con los nuevos creyentes y atenderles. Ahora, ¿cómo llega este hermano? Observe, y lo primero que le dice: Saulo, qué barbaridad, ve cuánto daño nos has hecho, así le dijo. Le comenzó a recriminar. ¿Qué le dijo? Hermano Saulo. Ahora, ¿usted acaso no cree que Saulo tenía también muchas reservas y recelos? Pues claro que sí. Pero esa muralla se derribó cuando nos acercamos con amor a la gente. Y este es el punto también.
La iglesia debe ser una iglesia que cultiva un entorno de amor, hermanos, de amor. En el mundo ahorita lo que menos hay es amor. Hay un amor estilo Hollywood, un amor de fantasía, un amor de la carne, un amor sensual, pero no el auténtico amor que es el amor de Dios. Eso no lo tiene el mundo. Por eso cuando la gente se siente vacía y busca llenar ese hueco de amor, ¿verdad? Busca muchas cosas. Y cuando llegan a la iglesia, si nos ven indiferentes, apáticos, que no saludamos, o a veces hasta estamos de malas con los nuevecitos, pues ¿qué está pasando? Eso no debe de ser. Tenemos que ser atentos con cada persona que venga a la iglesia, que usted le vea como nuevo, como nuevecita, sea atento, acérquese, salúdele, tenga atenciones. Así tenemos que ser con los invitados y también con los que ya somos de casa, obviamente, mis hermanos, ¿verdad? Pero esta frase, Saulo, hermano, ¿verdad? Pues obviamente que derritió al apóstol, ahora apóstol Pablo, ¿verdad? Y le permitió, dice, permíteme orar por ti, le impone las manos, ¿verdad? Ora por Saulo y le caen como escamas de los ojos y recupera la vista. Nos dice entonces aquí en el versículo 18, le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Eso consiste en discipular, ayudar a la gente a que vea con claridad la palabra, ayudarle a que entienda, ayudarle a que comprenda la fe. Y para eso necesita una atención personal, mis queridos hermanos. ¿Sí? ¿Está usted discipulando a alguien o no? Continuamos. Dice que después de que recibió la vista, al instante se levantó Saulo y fue bautizado. Entonces, esos nuevos creyentes tenemos que guiarles al bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo es una identificación, es una ordenanza de Jesús y es la manera en la cual yo me estoy identificando con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Entonces, a esos creyentes hay que guiarlos con amor, enseñarles de que el siguiente paso, después de que una persona acepta a Cristo, su siguiente paso es el bautismo, por inmersión, como dice la Escritura. No me voy a detener aquí a explicar esto del bautismo. Verso 19, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces, de seguro fue a un grupo de vida, ¿verdad? Que estaba en una casa en Damasco. Y ahí los hermanos pues ya comenzaron a integrarle poco a poco. Y de aquí, hermanos, nadie paró a Saulo. Verso 20. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos. Y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, o sea, el nombre de Jesús? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Hermanos, muchas veces, a veces esas personas, amistades o parientes familiares que se oponen al Evangelio cuando se llegan a convertir, son los más fervientes seguidores de Cristo. ¿Sabe usted eso? Aquí está un ejemplo. Por eso no se desanime ni deje de orar, ni deje de compartir el Evangelio con aquellos que aparentemente son muy duros de corazón. Pues para el Señor no hay grado de dureza en ese sentido. Dios puede convertir al hombre más duro como Saulo de Tarso y al más acérrimo enemigo, y lo puede hacer como mantequillita, así que se derrite en el pan. El amor de Cristo derrite el corazón más duro y luego los convierte en la gente más ferviente, más valiente, más audaz. Y yo creo que después de Jesús, mis hermanos, no ha habido un hombre tan consagrado y un siervo tan humilde y tan eficaz como Saulo de Tarso. Pero aquí nos usó Dios para que Saulo no se desencanchara a un siervo llamado Ananías, nada más. ¿Se acuerda usted a algún hermano o hermana que fue quien le integró más a la iglesia o a ese grupo de vida o le habló de Cristo? Dele gracias a Dios por ese hermanito, por esa hermanita que le estuvo visitando, que le estuvo insistiendo, que le estuvo invitando, ¿verdad? Porque son los instrumentos que Dios usa, hermanos. ¿Cuánta gente que Dios ha traído pues, se van? ¿Y saben por qué? Porque no tuvimos la atención de darle un seguimiento a esas personas o aún quizás a esos creyentes. Así es que hay que ayudarles a comprender los fundamentos de la fe y dejemos
que Dios haga su obra y que cumpla su plan. Dios dijo, Él me va a ser un instrumento de gran bendición. Así es que ese es el asunto. Luego, mis hermanos, continuamos ahí en el libro de los Hechos, por favor. Hechos 9, 26. Pasó un poco tiempo, o mejor dicho, pasaron 3 años, y vamos a Hechos 9, 26. 3 años estuvo siendo discipulado Saulo de manera personal en el desierto de Arabia por el Señor Jesucristo. Eso él lo comparte en el libro de Gálatas. A ver, vamos viendo. Dios usa a Ananías, un discípulo, para darle, por lo pronto, su fundamento. Palabras de ánimo, oración por sanidad, fue lleno del Espíritu, fue bautizado en agua, comienza a predicar, está un ratito con algunos discípulos y se va al desierto de Arabia, y por 3 años Jesús, por revelación, no sabemos cómo, fue un caso especial, ¿sí? Especial, en donde Jesús discipuló a Saulo de Tarso por 3 años. Después de esos 3 años, ahora vamos a Hechos 9:26. Saulo regresa a Jerusalén, ¿sí? O sea, la Meca, el centro del judaísmo. Y cuando llega a Jerusalén, dice que trataba de juntarse con los discípulos, con otros hermanos en la fe, pero todos le tenían miedo. Ahora, recuerde que no había las comunicaciones que tenemos en un segundo, Ahí las comunicaciones pues eran vía personal, o enviaban una carta y tardaban días, semanas o hasta meses para que llegara la noticia. Ubíquese un poquito en ese contexto. Entonces ellos, a ver, mira, el que nos estaba persiguiendo llega aquí, cuidado, cierren las puertas del templo y váyanse a su casa, ¿no? Bueno, dice aquí, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Vaya, la iglesia dudaba de la conversión de Saulo. Verso 27, entonces aquí vemos a otro personaje clave llamado, ¿cómo? Bernabé. ¿Qué significa el nombre de Bernabé? ¿Se acuerdan? Hijo de consolación, o sea, el que consuela, el que anima. Igual que algunos hermanos que animan cuando dicen, hermano, ¿está enfermo? Sí. Ah, pues de lo mismo se murió mi pariente. Tienen el don de la consolación, el don del ánimo, esos queridos hermanos. Bueno, Bernabé no era así, era realmente alguien que consolaba y que animaba, ¿verdad? Bueno, a él escogió Dios, y dice que Bernabé tomando a Saulo, él se acercó a Saulo. Observe, Bernabé toma la iniciativa, se acerca a Saulo, después de que ya tenía 3 años de creyente Saulo, todavía era nuevo. Se acerca, dice, y lo trajo a los líderes, a los apóstoles, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Bueno, hermanos, entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? A otro hombre clave llamado Bernabé. Y Bernabé, como veía que la iglesia de Jerusalén tenía rechazo, ahora, hermanos, qué triste es eso. Cuando hacemos nuestros grupitos nada más en la iglesia con los mismos de siempre, y nos olvidamos de que hay un buen de hermanos aquí. Nos juntamos con los mismos hermanos de siempre, saludamos a los de siempre, platicamos con los de siempre, a veces nada más venimos a ver aquí a la familia y nos olvidamos del resto de los hermanos. Eso no es correcto, no debe de ser. Sí, salude a su familia si está aquí, qué bueno. Sí, salude a sus amigochos aquí en Cristo, ¿verdad? A sus hermanos con los cuales ya son uña y carne o uña y mugre. Está bien, qué bueno, está bien, pero tomen la iniciativa de acercarse a otros hermanitos y hermanitas que no son muy conocidos para usted. Salúdeles, sea afectuoso, ¿cómo están? ¿Qué puedo servirle? Hermanos, los detalles hacen la diferencia. Miren, tengo que poner este ejemplo pues del mundo y de las empresas, ¿ok? Para ver si hace algo aprendemos y nos cae el 20. Va usted a comprar algo aquí a Office Depot y ahí los empleados y supervisores se acercan a uno, le sonríen, ¿cómo está? ¿Qué se le ofrece? ¿Algo más? O sea,
uno se siente bien atendido y uno pues tiene ganas de regresar. Oiga, me ofrecieron una sonrisa, son atentos. A veces va uno a la tienda, oiga, ¿dónde venden esto? Hasta allá, hasta la otra esquina, ya sígase derechito y por allá. Ya lo mandan uno solo ahí, ¿verdad? Perdido en ese laberinto. ¿Qué diferencia cuando estas personas van? Acompáñeme, sígame. Y nos acompaña y vamos, mire, aquí está lo que usted está buscando. ¿Verdad que hay una diferencia? ¿O no? Bueno, entonces aquí es lo mismo. Lo mismo. Tenemos que acercarnos a la gente, ser atentos. Hermanos, desparrame miel en los hermanos. Obviamente, estoy hablando de los hermanos de mucho tiempo, claro que sí, pero especialmente con los hermanos nuevos, con la gente nueva, con los invitados, con los visitantes. Llega Bernabé y se acerca, y yo creo que Bernabé notó el rostro de Saulo, porque se sentía pues así rechazado, como que aguas aquí con esta, no nos vaya a bolsear. Bueno, llega, yo me imagino a Bernabé que le ha de haber puesto su mano en el hombro. Ven, Saulo, vamos acá con los apóstoles. Y lo lleva y lo presenta, y él se encarga de decirles, miren, les presento a Saulo, se ha convertido a Cristo, él hizo esto, tuvo un encuentro con el Señor y además valientemente dio testimonio de Cristo. Aquí está. ¿Cómo se debe sentido Saulo? Vaya, halagado, animado, amado, aceptado, fortalecido. Hermanos, no hay nada más triste y más feo que ser indiferente hacia la gente. Cuando usted se acerca a alguien y alguien, sí. Eso es tremendo, ¿verdad? Sentirse rechazado es algo muy lamentable, muy difícilmente la gente luego lo supera. Entonces imagínense un nuevecito, si nos ve a nosotros, sí ocupados en 1000 cosas. Hermanos, está bien, tenemos que ocuparnos de 1000 cosas, pero lo principal es la gente. Cristo no murió por un teclado, no murió por un ventilador, no murió por este templo, Él murió por gente. Tenemos que amar a la gente. Ahora concluyo ya con esto, mis hermanos. Vamos a la segunda carta de Pablo primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Ahora mire qué interesante. Ahora Pablo habla de cómo tratar a los nuevecitos. Y en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, Pablo dice, hermanos, fuimos yo, Silas, Timoteo, Tito, o sea, Pablo, Silas o Silvano y Timoteo, ¿sí? Fueron a Tesalónica a compartir la palabra de Dios, a llevarles el Evangelio. Y en Tesalónica esas personas escucharon el Evangelio, se convirtieron. Y aquí vienen unas evidencias, porque luego preguntamos, oiga, ¿y cómo sé cuando alguien se ha convertido a Cristo? Ve aquí unas evidencias sencillas, mire verso 3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra, y aquí vienen 3 virtudes, 3 características que tiene todo creyente. Número 1, nos acordamos de la obra de vuestra fe, obra de fe. 2, nos acordamos del trabajo de vuestro amor. Y 3, nos acordamos de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, una vez que alguien se ha convertido a Cristo, hay 3 virtudes que se van a desarrollar en su vida: fe, amor y esperanza. Fe, amor y esperanza. Entonces Pablo puede decir, qué bendición, ¿te acuerdas de esos hermanos que se convirtieron a Cristo? Cómo comenzaron a crecer en la fe, tenían confianza en Dios, en amor, ahora se amaban los unos a los otros. Y ¿sabes qué? Antes veían la vida color gris, pero ahora tienen esperanza en Cristo, saben que Él vive, saben que Él va a regresar, saben que Él está en sus corazones. Ahora ha sido un pueblo lleno de esperanza. Entonces eran gratos recuerdos del apóstol Pablo. Decía, cuando les llevamos el Evangelio transforma, y el Evangelio hace que venga este fruto: fe, amor y esperanza. Entonces sigue escribiendo aquí el apóstol Pablo este capítulo 1, y habla de aquellos en el versículo 9, ustedes, mis hermanos, se convirtieron, dice, antes servían a los ídolos, pero ahora sirven al Dios verdadero. Ahí está la conversión.
quien dice que se ha convertido a Cristo va a dejar su idolatría, va a dejar sus ídolos. Ahora, ídolo, hermano, no es solamente una imagen o una estatua. Un ídolo es todo aquello que le da uno el primer lugar antes que a Dios. Ese es un ídolo. Entonces, cuando venimos a Cristo, hacemos atrás a nuestros ídolos, como le quiera llamar, y comenzamos a servir al Dios vivo. Ok, ahora vamos al capítulo 2, que es donde dice aquí el apóstol Pablo, porque vosotros mismos, versículo 1, vosotros mismos, hermanos, sabéis que nuestra visita a vosotros no resultó vana. ¿Que nuestra qué? Visita. ¿Quién visitó a quién? Pablo a los creyentes, a las personas de Tesalónica que después fueron cristianos. Nosotros tenemos que visitar a la gente, mis hermanos. Ir a donde está la gente. Ok, luego de que les llevan el evangelio, muy bien, dice Pablo, a pesar de la oposición y de la persecución, tuvimos valor y confianza y no nos echamos para atrás, predicamos a Cristo. Bien, y vamos de ahí hasta el versículo 7. Y ya con esto casi concluyo. ¿Cómo se atiende a un creyente? Sobre todo a un nuevo creyente. Y aquí está, verso 7. Antes, fuimos, ¿qué? Tiernos entre vosotros. ¿Como quién? Como una nodriza, como una mamá que cuida con ternura a sus propios hijos. Hermanos, tenemos que ser así. Ahora, observe qué interesante que Pablo, un varón, usa la figura de una mamá. No le dio pena, estaba usando una ilustración. Y para enriquecer y para hacernos entender, hermanos, cómo debe ser la iglesia con los hermanos que vienen a la congregación, deben de parecerse a una mamá, así, ni más ni menos, como una mamá que ha recién parido a un bebé. Ahora, ¿cómo es una mamá que tiene a una criatura? Pues aquí nos dice en el verso 7, toda mamá que ha tenido un bebé es tierna. Ahora estoy hablando de una mamá normal, ¿verdad? Obviamente. Sí, hay algunas que bueno. ¿Ha visto usted algunos documentales de National Geographic cuando ponen, por ejemplo, luego algunos orangutanes a la mamá? ¿Con qué ternura cuida a su changuito? Bueno, un animalito nos pone el ejemplo, hermanos. ¡Qué ternura! Vaya, la naturaleza. Bueno, una mamá, ahora hablando ya en ese sentido, es muy tierna con su bebé, ¿verdad? Recién ha nacido, a ver, traigan al bebé, y con qué cariño lo ve, lo besa, lo abraza, le cuida. Bueno, dice Pablo, hermanos, traten así a los hermanos en la fe. Sean tiernos. Sean tiernos con ellos. Porque los nuevos hermanos no tienen la misma madurez que usted y yo, hermanos. Usted y yo ya tenemos callo, ¿verdad? Es que ya tenemos años en el evangelio, ya tenemos la piel bien gruesa, ya no cualquier cosa nos ofende. Pero los hermanitos nuevecitos, hay que tener cuidado con ellos, ¿verdad? Dice aquí, tiernos, como una mamá que cuida con ternura a sus propios hijos, cuida. ¿Qué tenemos que hacer con los creyentes? Cuidarles, porque el diablo anda como el león rugiente y él se quiere llevar a esas ovejitas recién paridas. Todavía sus patitas están como las patitas de Bambi, ¿verdad? Recién nacido, que apenas se pica, no puede correr como ya un animal de años, tiene destrezas. No, un recién nacido es presa muy fácil del enemigo, del engaño, de las dudas, del desánimo. Entonces, con ternura, sigue el apóstol Pablo diciendo en el verso 8, tan grande, observe, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. ¿Quién desarrolla el amor a quién? El creyente maduro debe de desarrollar un gran amor y un gran afecto por ese hermano nuevo en la fe. Nosotros tenemos que poner la iniciativa, mis hermanos, no el nuevecito, nosotros. Tan grande es nuestro afecto por ustedes, dice Pablo, no de ustedes hacia nosotros. Nosotros tomamos la iniciativa, tenemos esa ternura, les cuidamos y tenemos un gran afecto que aún nuestra propia vida la hubiéramos puesto por ustedes. Vaya, hermanos, ¿hasta dónde va esto? Verso 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga
como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa, irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Entonces siempre hay que dar un buen testimonio, los maduros. Verso 11. Así como también sabéis de qué modo como el Padre, ahora Pablo usa la figura paterna, como el Padre, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno, observe una atención personal, a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Ok, ¿qué hace una mamá? Es tierna, cuida, alimenta. ¿Qué hace un papá? Aquí está, un papá exhorta, consuela y encarga. Es lo que hace un papá. 3 cosas. Número 1, exhorta. ¿Qué significa? Exhortar en este contexto significa ayudar, dirigir, instruir sabiamente. Esto es lo que debe hacer un papá. Y también con sus hijos en su familia carnal, Debe de instruir a sus hijos, dirigirles y ayudarles. Eso es exhortar. 2, un papá debe de consolar a sus hijos, alentarlos, animarlos. A veces los hijos pues están enfrentando un ambiente muy, muy fuerte en la escuela, a veces el bullying, a veces las tentaciones, a veces el rechazo, y en casa debe encontrar palabras de ánimo, hermanos. ¿Dónde más sino el hogar debe ser un remanso de paz y de fortaleza para los hijos? Y finalmente, dice Pablo, os encargábamos que anduvieseis como es digno. Encargar significa aquí disciplinar y advertir también. Oye, o sea, mira, vive como Dios quiere que vivas. O sea, tenemos que decirle a los hijos, compórtate como Cristo quiere. Mantén una buena conducta en Cristo. Entonces, aquí está la labor del papá. Conclusión, mis hermanos, hay que rodear de amor a los nuevos creyentes. Acérquese a ellos, salúdales, sonríeles. ¿Qué se le ofrece, hermano? ¿Cómo está usted? ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? Pláticas sencillas, hermanos. Pero que la gente diga, oye, vine aquí al renuevo y vieras la gente qué atenta es. Muy serviciales, me ofrecieron un vasito de refresco, me ofrecieron un taquito, platicaron conmigo, son muy amables, me dijeron que si querían ayudarme a leer la Biblia, como no. Hermanos, así tenemos que hacer con la gente. Amén.